Muy bien, qué gusto saludarles a todos los que nos siguen por las redes sociales. Es un verdadero placer tenerles el día de hoy, especialmente en esta conversación, cerrando una conversación de la primera temporada de 4x1 y estamos cerrando esta conversación y podemos decir que cerramos con broche de oro. Y está con nosotros, y voy a ir rápido a la presentación. No necesitan mucha presentación porque son reconocidos en la iglesia, pero quiero iniciar con el doctor Luis Basso. Hermano Luis ha sido director de Misión Mundial, ahora está retirado, pero también fue el primer director regional para América del Sur y ha tenido pues un montón de labores a lo largo de sus años y pudiésemos estar acá estos minutos solamente hablando de su currículo y de su trayectoria. Un saludo, hermano Luis, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. También nos acompaña el doctor Jerry Porter, y el doctor Jerry Porter también es superintendente general emérito de la Iglesia del Nazareno. Ahora sigue trabajando, sigue involucrado dentro de la Iglesia del Nazareno en diferentes áreas, y hoy nos acompaña también para compartir esta conversación acerca de la Iglesia y el futuro de la Iglesia. Un saludo, hermano Jerry. Y también nos acompaña el doctor Gustavo Crocker. Doctor Gustavo Crocker es superintendente general de la Iglesia del Nazareno actualmente y está ahora pues tomando muchas iniciativas, dirigiendo muchas iniciativas y especialmente en América del Sur en este tiempo como superintendente general en jurisdicción para América del Sur. Y un saludo, hermano Gustavo, qué gusto tenerlo. Dios los bendiga, gracias. Muy bien, y queremos empezar en esta tarde compartiendo y hablando acerca de la primera pregunta. Y algunos de nosotros, o al menos yo, estoy bastante interesado en estamos experimentando un tiempo de cuarentena, un tiempo de pandemia, y creo que cada uno de nosotros nos deja una enseñanza. Y me gustaría saber, este tiempo de cuarentena, de encierro, de pandemia, ¿qué enseñanza les ha dejado que puede compartir con nosotros? Que pueden compartir. Y no sé si, hermano Jerry, puedes iniciar y compartir qué te ha dejado de enseñanza esta cuarentena. Bueno, obviamente nos ha recordado que somos siempre frágiles, todos somos vulnerables, y nos ha recordado de que realmente no importa qué sucede, la iglesia siempre está abierta. Aunque las puertas de un templo estén cerradas, la iglesia está activa, gracias a Dios. En estos días, aún en países con acción limitada, hemos tenido cursos de teología, hemos logrado muchas cosas, aún en la pandemia. Y es interesante ver cómo la iglesia está redescubriendo las oportunidades que hay en las células, en las casas, reuniones pequeñas que se multiplican. Mucho que aprender. Gracias. Sabe que justamente esta semana estamos terminando un curso de iglesias en casa y cómo trabajar con iglesias en casa, y ha sido muy alentador y ha abierto mucho la visión de los que estamos en ese curso. Así que definitivamente la iglesia en casa es algo nuevo, o no nuevo, algo que debemos refrescar. Hermano Luis, dígame, ¿qué ha podido aprender de esta pandemia? Bueno, para mí, como parte de una iglesia local que hizo el cambio muy fácil, fuimos a video de Facebook y YouTube, y realmente la iglesia ha avanzado bastante bien. Qué bueno. Y para mí ha sido en un sentido medio sorpresa, porque siempre hemos hecho la iglesia de otra manera, pero hemos visto ahora varias nuevas vías que podemos hacer iglesia. Sí, y podemos plantar. Usted siempre llevó la bandera de la plantación de iglesias por muchos años. Yo creo que ahora podemos plantar muchísimas iglesias desde las casas, ¿no? Ahora con la tecnología y trabajando. Y hermano Gustavo, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le ha dejado? Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el liderazgo de la iglesia en estos últimos 3 meses. Y hay muchas lecciones, pero las que me gustaría compartir, la primera es la misma lección que aprendieron el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Pablo escribió la eclesiología, la teología de la iglesia, la escribió de la prisión. Y Juan escribe el libro de Apocalipsis desde su exilio en Patmos.
Y la primera lección que hemos aprendido es que nosotros podemos estar confinados, pero el evangelio nunca está confinado. Entonces nosotros podemos estar confinados a un sótano, a una prisión, a una cuarentena, pero el evangelio nadie lo puede confinar. Entonces, Juan estaba en Patmos, pero Patmos no estaba en Juan, que es la segunda lección que he aprendido. Y es que la iglesia está viva. Esta pandemia nos ha ayudado a discernir la iglesia, que es una iglesia misional, a distinguir entre una iglesia misional y una iglesia tradicional. La iglesia misional no paró, se ajustó, se adaptó. Uno de los jóvenes que yo mentoreaba en Europa me mandó una nota diciendo: en esta pandemia hemos visto que los pesimistas están esperando que se acabe el viento. Los optimistas, los pesimistas están renegando por el viento. Los optimistas están esperando que el viento se acabe. Pero los que son misionales están ajustando sus velas al mover del viento. Entonces, la segunda lección es que la iglesia está viva. Y una cosa que hemos aprendido también es que, a pesar de que hemos utilizado mucho Zoom, Facebook Live y todo eso, hay alguna cosa que eso sí no pudo, que el Zoom no pudo hacer, y no pudo reemplazar el valor del compañerismo. Es una lección que estamos aprendiendo ahora, que en muchos lugares, después de 3 meses, hemos encontrado que, a pesar de que la iglesia está viva, está ministrando, se le está haciendo muy evidente el valor del compañerismo del que hablaban los apóstoles. Claro. Genial. Y recientemente estuvimos en otra conversación y un psicólogo estaba allí y él decía: estamos en distanciamiento físico, más no distanciamiento social. Es decir, tenemos que mantener esa cercanía social por las redes, por una llamada telefónica, y muy bien esa enseñanza que usted nos deja, muy buena. Ahora, pensando en esto de que definitivamente los gobiernos están hablando incluso de un nuevo normal y están pensando un poco acerca del futuro, ¿qué retos enfrenta la iglesia hoy? Y podemos ser más específicos si así lo desean. ¿Qué retos enfrenta la iglesia del Nazareno hoy? Y voy a permitir que cualquiera tome la palabra en primer lugar y quiera hablar al respecto. A mí me enseñaron a que yo le dé valor a los mayores, así que... Sí, señor. Empieza, Luis. Aquí está. Bueno, yo creo que la iglesia tiene un potencial más grande que nunca. Primeramente, cuando se acaba todo esto, creo que la iglesia tiene que volver a la iglesia local, pero al mismo tiempo seguir con el Zoom y todo una nueva vía que nosotros tenemos. Y probablemente hay más nuevas vías que podemos aprender. Y creo que es el mejor tiempo para hacer evangelismo, para predicar. No hay límite, no hay fronteras, no hay nada que puede parar la iglesia. Si nosotros tenemos la visión, si nosotros tenemos la habilidad a seguir con el toque personal, no olvida porque de celebrar un culto no es nada. Hay que dar seguimiento, hay que, en un sentido, vivir con la gente aunque sea lejos. Y creo que los pastores pueden usar la gente local para tocar su familia, sus vecinos, y podemos hacer un gran impacto en estos días. Así es, genial. Gracias, mi hermano Luis. Ahora sí, hermano Jerry, es su turno. Gracias por ser el sándwich de la edad aquí. Sí. Pues para mí lo que yo pienso que podría ser un reto que enfrenta la iglesia
es que hablamos de que somos iglesia cristiana, de santidad misional, y que la misión de la iglesia es hacer discípulos semejantes a Cristo. Sí. Pero realmente a mí me entristece realmente ver la falta de discipulado personal que hay en la iglesia. Muchísima gente van a los cultos y son simplemente espectadores. Nadie los está discipulando personalmente y tampoco están discipulando a nadie. Entonces, es un reto que tenemos que volver y volver, porque yo creo que el diablo, feliz de la vida, si la iglesia se convierte en un esquema de alguna gente en la plataforma y muchos espectadores escuchando, aplaudiendo y se van a su casa. Pero cuando llega a un realmente discipulado personal, donde realmente estamos discipulándonos unos a otros, para mí es un reto grande y no es fácil de lograr porque es un trabajo fuerte, un trabajo constante y continuo. Y el segundo reto que pienso, ya que tengo la palabra, el segundo reto para mí es continuar siempre luchando contra el prejuicio racial. Creo que si somos una iglesia mundial y global es porque hemos logrado de alguna forma superar lo que es normal en cuanto al prejuicio racial, el racismo. Sí. Pero como la iglesia primitiva sufrió mucho se atrasó mucho por la falta de entender que Jesús era el Mesías de toda raza, todo idioma, toda cultura. Igual hoy también tenemos siempre esas tendencias a volver a mirar a gente distinta con un poco de temor o de rechazo. Y claro, en nuestro país, en mi país, Estados Unidos, ahora sufre, pero todos los países han sufrido de lo mismo. Esta actitud de rechazo de gente por cultura y por raza. La iglesia tiene que volver al aposento alto, ser bautizada con esa preciosa unción del Espíritu Santo que nos dé poder para testificar, nos dé pasión y pureza en el corazón, pero también una pasión misionera. Y la pasión misionera, eso es enfrentar este prejuicio racial. Tremendo. Con estas palabras yo recuerdo, una vez tuve una clase de misionología con un misionero retirado que estaba en Suazilandia, y este misionero mencionaba y tenía un punto bien interesante acerca de, su punto era que las razas no existen, es un invento porque no existe la diferencia racial como nosotros la conocemos. Y fue bien interesante porque, por supuesto, ahí después de una clase magistral y nos habló acerca de somos una sola raza, una raza humana, y tratando de destapar esos conceptos de, digamos, de separación o de xenofobia racial. Y hermano Gustavo, le paso ahora la palabra a usted acerca de cuáles son los retos que enfrenta nuestra iglesia. Yo creo que los retos que se han mencionado antes y otros que tal vez no tenemos tiempo de mencionar, yo los resumiría todos a un problema de paradigmas. El reto más grande es el cambio de paradigmas. La iglesia está... el ejemplo que yo les he dado a pastores ahora y a superintendentes ahora que hemos tenido reuniones de capacitación es ¿cuántos de ellos recuerdan cómo era viajar por avión hace 20 años? Hace 20 años uno viajaba por avión, llevaba toda el agua que quería, llegaba a la puerta a llevar a la persona, llegaba a la puerta a dar bienvenida. Muchos no se recuerdan porque no conocen ese modelo. Lo que se recuerdan es que tienen que pasar por seguridad, que tienen que pasar esto y esto y esto. Y ese es el nuevo normal que nos dejó el 11 de septiembre del año 2001. Claro. Muchos de nosotros ya tenemos un nuevo normal, pero ese es el normal que tenemos. El problema más grande para la iglesia es que lo que nosotros creemos hoy como lo normal, nuestra tradición, aún los más de mente más abierta, somos animales de costumbre, entonces vamos a tener dificultad de mover al nuevo paradigma de ese nuevo normal. Entonces, hoy, ya que algunos países están abriendo, que están permitiendo que la iglesia se abra, lo primero que muchos quieren hacer es regresar al pasado. Yo creo que el Espíritu de Dios no necesitamos el Espíritu para que nos lleve al pasado. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos mueve hacia el presente, hacia el futuro. Y el futuro va a requerir cambio. Y lo que más hemos encontrado difícil en la iglesia a través de las generaciones es la inhabilidad de cambiar.
la tradición, y todo lo hacemos y buscamos hasta escritura bíblica para justificar nuestra rigidez en cuanto a misión, a doctrina, a métodos. Nosotros este es el momento en que tenemos que afirmar nuestra doctrina, tenemos que afirmar el mensaje y tenemos que afirmar la misión, pero tenemos que estar completamente abiertos a los métodos que la nueva normalidad nos da. Sí, yo a veces pienso que cuando hablamos de cambios, pues a la gente, pues de repente sienten temor porque cambios, que vas a cambiar la doctrina, vas a cambiar la creencia, ¿qué vas a cambiar? Y por eso es muy importante lo que dijiste, Gustavo. Hay que diferenciar claramente de lo que son los métodos, que sí son dinámicos, de lo que es la esencia, el mensaje que no cambia. Mensaje de santidad, ese mensaje no cambia, lo que sí cambia son los métodos. Y gracias a Dios que Dios es más creativo que el diablo, y cualquier cosa que el diablo tire, el diablo inventa, cualquier estorbo para la iglesia, Dios tiene más creatividad, pero la iglesia a veces no está escuchando y no está al tanto con el Espíritu Santo para aceptar los nuevas opciones que tenemos para enfrentar los retos que hemos ahora encontrado. Y lamentablemente Dios siempre a veces ha utilizado mecanismos incómodos para sacar a la iglesia de su status quo. La persecución sacó a la iglesia del primer siglo, la sacó de Judea para llevarla a Samaria. Si no hubiese sido por la persecución, la iglesia no va a Samaria. Entonces la mayoría de movimientos misiológicos hoy en día, la mayoría de movimientos del Espíritu se han dado bajo tremendo sufrimiento y persecución. Porque lamentablemente la iglesia a veces no recapacita, se acostumbra y necesita una pandemia que es muy dolorosa, pero a veces el Señor como que le da un sopapo a la iglesia. No estoy diciendo que esto el Señor lo crió. Estoy diciendo el Señor usa hasta las circunstancias más duras para movilizar a la iglesia a despertar y al cambio. Yo estaba El leyendo. micrófono, Jimmy. Perdón, sí. Sí, adelante, Luis. Antes, yo voy a comentar algo, pero Yo estaba leyendo una historia de la República Dominicana hoy, en una iglesia que tenía antes una asistencia de 200. Su primer domingo tenían casi 2,000 por medio de creo que era de Facebook. Y si Dios puede ayudar a la iglesia a avanzar y dar el seguimiento y buscar a esta gente aún por medio de teléfono, lo que sea, creo que la iglesia puede tener un gran impacto. Amén. Y seguramente como Don Jerry habla de la santidad, hay que predicar el mensaje no cambia, pero los métodos sí cambian. Amén. ahora, pensando en esta idea, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta, uno de mis inclinaciones general el cambio en los ministerios que he desarrollado, pastor, como superintendente. Ahora, en ese proceso yo les quiero pedir un consejo, pero este consejo va para toda la audiencia. Para esas personas que entendemos en la visión o queremos unirnos a la visión de Dios y queremos generar algunos cambios, ¿cómo podemos hacer nosotros para empezar a procesar esos cambios? ¿Cómo podemos hacer o cómo pueden hacer las personas que quieren generar esos cambios que hay dentro de la iglesia? ¿Qué pueden hacer para no ser reactivos, sino ser proactivos en la consecución de esos cambios que la iglesia necesita? Si realmente estamos haciendo cambios solo por cambiar, pues eso es ridículo. Es decir, cambios Sí. solo por cambiar, quiero cambiar la monotonía, no. Los cambios tienen que ser inspirados por el Espíritu Santo. Y la ventaja que tenemos, como dije ya, es que Dios es demasiado creativo. El Sí. que hizo la tierra y el creador de todo, tiene creatividad suficiente para la iglesia. Entonces, ir a la palabra, porque en la palabra podemos redescubrir las verdades que vamos perdiendo. Y la creatividad que hace falta, a veces
A veces usamos mucho la palabra cambio y la gente reacciona, pero quizás debemos hablar más de lo que es nuevo. Ven que estoy haciendo algo nuevo, no lo perciben, algo nuevo entre vosotros. La palabra nuevo, la palabra nueva, pues es una palabra que es muy bíblica. Cambio no aparece mucho en la Biblia, pero nuevo sí, Nuevo Testamento, nueva vida, nuevo inicio. Entonces, a veces lo que hace falta es cambiar la palabra, no hablar de cambio, sino lo nuevo. Y si no quieren lo nuevo, pues quédese solo con el Antiguo Testamento o la vieja vida. Pero qué Claro. bueno que tenemos nuevo. Y lo nuevo Claro. es creatividad de Dios. Excelente. Muy bien. Yo Sí, creo que nosotros no somos los que, lo único que cambiaría la pregunta, Jimmy, es decir, Sí. ¿cómo empezamos nosotros cambio? Yo creo que nosotros no somos los que empezamos el cambio. ok. A mí me gusta la palabra en primera Crónicas 12:32. Yo me refiero a los agentes de cambio en la iglesia como los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar. Está identificada por dos características. Dice que los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, conocían los tiempos, entendían los tiempos y por la inspiración de Dios sabían qué hacer con ello. Yo creo que eso es el elemento, es entender los tiempos. Cambio por cambio, no, el problema que nosotros tenemos en la iglesia, la entropía, no es resistencia, no es que nosotros seamos malas gentes, malas personas que nos resistamos al cambio. No, sencillamente es porque no entendemos los tiempos. Sí. Entonces, lo que para mí, mi oración es que cada uno de nosotros pidamos al Señor que nos dé la sabiduría que le dio a los hijos de Isaacar. Que ellos entendían los tiempos, pero entender los tiempos no es suficiente, sino que hay que saber qué hacer. Y por eso, lamentablemente, era la tribu más pequeña, porque eso requiere discernimiento. Ser agente de cambio, no todo mundo puede ser agente de cambio, porque algunos cambian por cambiar. Hay una oración aquí en los Estados Unidos, no recuerdo el autor, pero dice: Señor, enséñame a cambiar las cosas que tengo que cambiar, a mantener las cosas que yo tengo que mantener y a entender la diferencia. Y entonces esa es la clave, pero todo es de inspiración del Señor. Amén. Por nosotros hay y a veces confundimos el ser emprendedor y ser agente de cambio. El evangelio no es para el evangelio, el reino no es una empresa en donde uno va a crear la empresa y uno va a ser el emprendedor. Esos son planteamientos de teología de prosperidad que se nos han dado. Uno es agente de cambio. Y como agente de cambio, uno depende de Dios, entiende los tiempos y aprende a qué hacer con ellos. Pero muy bien, pensando entonces en estos desafíos que tenemos como iglesia, ¿qué podemos hacer de manera práctica? ¿Cómo podemos avanzar en estos desafíos? Y ahora voy a permitir al hermano Gustavo que empiece. Ahora vamos de menor a mayor. Yo creo que lo primero es, tenemos que tener una gran dosis de humildad. Eso es lo primero. Una de las cosas que hemos aprendido, que nos ha enseñado esta pandemia, es de que es nuevo para todos. Entonces nadie tiene un punto de referencia que decimos, se hizo esto. Y entonces lo lindo que hemos aprendido es que como nadie tiene la respuesta, todos tenemos que ser humildes y entender de que, primero, de que en el consejo de muchos, en el consejo de personas, hombres y mujeres de Dios, hay más riqueza. Entonces, primero tenemos que asumir con humildad, darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas. Segundo, tenemos que tener una mente abierta para aprender. Yo diría que tenemos también que tener una mente positiva, optimista. Para mí, yo siempre regreso al punto central que es la escritura y la promesa de Isaías 54, que dice: gózate tú, la mujer estéril,
gózate, recibe la promesa y prepárate para la promesa. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser humildes, tenemos que aprender, tenemos que prepararnos para cuando el Señor tenga esos cambios, tenga esas nuevas oportunidades de discipulado, cuando el Señor nos dé la oportunidad de plantar nuevas iglesias, estar preparados. El movimiento de Dios siempre se ha dado cuando la gente está esperando, está humilde y está dispuesta. Entonces, como iglesia del Nazareno, y aquí a nuestra iglesia, nosotros tenemos que ser una iglesia que tiene que estar abierta al escuchar del Señor. Y cuando el Señor diga, el Espíritu Santo se esté moviendo, tenemos que tener nuestro oído atento al mover del Espíritu Santo. No a lo que están diciendo, hermanos, hay tantas cosas en el internet. Ahora usted puede bajar tanta cosa hoy en día que ni nos necesita. Usted lo puede bajar, está en su idioma, está en su cultura y todo. Pero la verdad es de que si el Espíritu se mueve, nosotros tenemos que tener nuestro oído al mover del Espíritu de Dios y unirnos. Y entonces el movimiento, el crecimiento de la iglesia, la plantación, el movimiento de avivamiento y santidad no se han dado por mucha capacitación, sino porque la gente ha estado disponible al mover de Dios. Suena muy bíblico, pero es lo más práctico que hemos aprendido. Hay que humillarnos delante del Señor, hay que aprender, hay que oír, hay que colaborar y estar listos, estar preparados, porque de que viene, viene. Claro. Luis, sigue. Bueno, yo quiero tocar un punto que para Sí. mí es muy céntrico en la Biblia. Pablo habla en Corintios que por la locura de la predicación, Dios y ahora mis palabras, Dios ha escogido a ganar el mundo. Este es el reto de la iglesia y creo que tenemos que poner el enfoque de la predicación en todo de lo que hacemos en el futuro, que sea en la iglesia local, que sea por medio de Facebook o que de cualquier otra cosa que hacemos. La locura de la predicación no es la enseñanza. Hay tiempo para enseñanza, pero la locura de la predicación, de la santidad, de la salvación, presentando claros mensajes de la experiencia, recibir a Cristo y alar en red para dar el tiempo para la gente a recibir a Cristo y recibir la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos, es muy importante para la iglesia del futuro. Amén. Genial. Pues yo Ay, solo... oye, ajá. Sigue, Sí, adelante, María. Jimmy. Yo Solo que... Por favor, adelante. Sí, sigue usted. No, pues yo solo agregaría pues lo que dijo Gustavo sobre la humildad y lo que dijo Luis sobre la predicación. Es que tengamos una profunda sed de la búsqueda de Dios. No buscar que la iglesia sea fuerte, buscar a Dios. Que en la vida práctica real de nuestra vida busquemos la santidad, pero real, no con doctrinas que hablamos y rezamos, pero que sea una santidad vivencial que se puede ver, Claro. que incluye ayudar a las viudas y a los huérfanos y incluye mantenernos distanciados de la maldad de este siglo. Y si buscamos a Dios de corazón y somos obedientes, radicalmente obedientes, Dios va a guiar a la iglesia en este momento. Los retos que enfrentamos, los que hemos hablado y lo que no hemos comentado, cualquier reto que venga, Dios tiene respuesta, pero está buscando personas dispuestas a buscarlo a Él. Y si lo buscamos a Él, pues de ahí emanan todas las soluciones. Alguien dijo, no hay que tratar de ser creativo. Lo que hay que hacer es orar más y pasar más tiempo con Dios, porque Dios es el creativo, no soy yo. Yo no soy creativo. Yes. No es mi creatividad la que busca. No, Dios es el creativo y Él busca gente dispuesta a ser, como dijo Gustavo, agentes de cambio, pero la creatividad inicia desde el corazón de Dios. Y los que son creativos tienen que tener dos
protecciones. Por años he dicho, el que es innovador, porque Dios lo ha puesto como innovador, tiene que tener cuidado de orgullo, tiene que ser humilde. No soy la mamá de Tarzán, no soy no soy el Mesías, no soy el Salvador del mundo, soy un siervo más. Y segundo, pues la amargura. Y hoy que acabo de dar una clase a un joven en un país musulmán, le estábamos hablando de que la amargura, si la santidad, si soy lleno del Espíritu Santo, la amargura tiene que ir. Y hablamos de la amargura, cómo hay que perdonar y no dejar que esa raíz de amargura esté en el corazón. Pero después de santificado, tiene que cuidarse también, porque la raíz de amargura puede volver. Buscar de Dios, buscar y buscar de Dios. Y de ahí vendrá la creatividad necesaria para la iglesia. Saben que estos comentarios que ustedes mencionan, a mí al menos, y yo creo que a muchos que nos siguen, nos quita un gran peso, porque muchos pensamos que frente a los retos de la iglesia, yo tengo que esforzarme más. Y definitivamente hay un esfuerzo personal que uno tiene que hacer. Sí. Pero frente a los retos de la iglesia, uno tiene que tener más humildad, más búsqueda de Dios y mantener siempre la locura de la predicación en nuestros labios, ¿no? Y eso me ayuda a mí al menos a descansar, y yo creo que a muchos de los que nos escuchan a descansar y levantar la orejita y decir, bueno, Dios, es ahora. No, y hay una cosa, Jimmy, que hemos encontrado. Esta pandemia lo que ha hecho en términos prácticos es que muchos pastores, ha habido mucha más demanda del tiempo del pastor. Sí. Porque por lo menos en los últimos 30 años muchos pastores aprendieron a delegar, y entonces, pero la función que ellos tenían era más que todo de predicación del púlpito, y luego la pastoral la habían delegado. Pero ahora, a raíz de esta crisis, hay mucha demanda de persona a persona, y lo que hemos encontrado es que pastores están quemándose porque hay mucha demanda. Cada familia es un foco de demanda del pastor, entonces están mucho más ocupados. Y entonces lo que yo le quisiera sugerir a los pastores especialmente es recuerden que este es un tiempo para reencontrarse con el Señor. Por eso yo empezaba al principio diciendo que tanto Pablo como Juan tuvieron que ser puestos en una situación de encierro, porque eran activistas, como muchos de nosotros, que somos evangelistas con un celo de la evangelización, la plantación de iglesias, el discipulado, es parte del ADN evangélico. Pero nosotros no tuviéramos una teología de la iglesia si Pablo no hubiese sido enviado al cautiverio, y no tuviéramos nosotros una escatología si Juan no hubiese sido enviado a Patmos. Entonces, como pastores, tomemos este tiempo como un tiempo de reflexión, para reencontrarnos con el Señor, y para entonces nosotros poder transmitir con paz, porque lo que necesita ahora la gente es paz. Claro. Así que no necesitamos estar agobiados, que esto va a acabarse algún día, pero está en las manos del Señor. Sí. Genial. Gracias, mi hermano Gustavo, por su consejo, y yo como pastor o misionero lo tomo también. Bueno, para ir cerrando esta conversación, quiero lanzarles una última pregunta a todos, y con esta pregunta pueden responderla y ya concluir para terminar este tiempo juntos. Pero, ¿qué les enorgullece de ser nazareno? Como partes de una iglesia global, ¿qué es lo que más les enorgullece de ser nazareno? Don Jimmy, yo creo que la iglesia tiene la base para un buen futuro, y para mí la iglesia tiene la doctrina, tiene los métodos, tiene el liderazgo, y creo que Dios puede usar la iglesia grandemente. Amén. 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 Yo estaba pensando hoy mismo en el gran tesoro que tenemos del optimismo de la gracia, que estábamos hablando hoy de la iglesia occidental, la iglesia de Oriente, la ortodoxa y la católica, y una cosa que Wesley nos pudo pues reenseñar, y que hoy tenemos que volver a cada vez abrazar más, es ese gran optimismo de la gracia, que realmente creemos que Dios tiene gracia suficiente para perdonar y para librar, para santificar, para proteger, para conservar. Es decir, el diablo está arruinado totalmente.
Y ese optimismo hay que volver a sentirlo, predicarlo y vivirlo. Gracias a Dios. Amén. Hermano Gustavo, ¿qué es lo que más le enorgullece de ser nazareno? Bueno, me emociona más que enorgullece porque tengo que Sí, tener pero mucho me cuidado. emociona la palabra. Sí, disculpe, la emociona la palabra que quería usar. Tengo que tener mucho cuidado porque el hermano Jerry nos dijo que a veces nos podemos llenar de orgullo. No, Sí. no, pero en realidad, primero es para mí privilegio estar acá en este recuadro. Estoy viendo a dos personas que han sido mis mentores y que simbolizan la iglesia. Porque la iglesia es una iglesia global. El hecho de que aquí estemos de varias partes del mundo, de varias generaciones, estemos conectados, es muy único. Esta mañana yo tuve el privilegio de estar trabajando fui invitado a un grupo que está tratando, es no nazareno, es interdenominacional, está basado en Europa, pero es un grupo de pensadores sobre la iglesia del futuro. Y la mayoría de ellos son jóvenes. Y para mí yo estoy acá con dos de mis mentores. En la mañana yo era el más viejo de todo el grupo. Y me preguntaban, me hacían la misma pregunta. Me decían, ¿qué es lo más importante de tu tribu? Yo le decía, lo más importante que tenemos es el mensaje. Nosotros como iglesia de Nazareno somos una iglesia cristocéntrica, somos una iglesia de la palabra de Dios y somos una iglesia misionera. Somos realmente una iglesia bíblica. Para empezar, tuve el privilegio de trabajar con docenas de grupos interdenominacionales y allí fue donde yo más me enamoré de la doctrina de la iglesia. Siendo nazareno, pero ahí me enamoré de la doctrina de la iglesia porque es una doctrina central que está centrada en la palabra. La segunda cosa es porque somos una iglesia realmente misionera. Nosotros no estaríamos acá si no fuera porque alguien fue a nuestra comunidad y llevó la palabra de Dios a nuestra comunidad remota de Guatemala o de Venezuela o de los Estados Unidos. Somos una iglesia misionera. Y como esa iglesia misionera llegó a mi tierra, lo recibimos y es una iglesia que además de ser bíblica, cristiana, de ser misionera, también es una iglesia que tiene una conciencia global, real. No es pantalla, es real. O sea, es una iglesia que es realmente global. Imagínense que un hijo de la misión en la selva de Guatemala pudo haber sido considerado a servir como líder de la denominación alrededor del mundo. Eso solo se ve o en las películas, en las películas de Disney, o solo se ve en la iglesia de Cristo que está viviendo el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, cuando la iglesia tomó la decisión de que los gentiles eran parte de la iglesia. Y eso lo sigue viviendo. Hay muchas denominaciones que cuando llegan a este punto, cuando llegan al punto de la nacionalización, lo que hacen es que les dicen, bueno, ya llegamos, vaya y mire cómo salga. Nosotros como iglesia, como familia, nosotros nos movimos de ser una iglesia con énfasis internacional a ser una familia global de la fe. Al punto tal que un venezolano nos está llamando acá, estamos sirviendo, hay misioneros, tenemos misioneros ahora, misioneros de más de 60 países y nuestra iglesia está en 162 países. Yo puedo llegar a cualquier lugar del mundo, puedo tocar la puerta y decir soy nazareno. No necesito decir que soy superintendente general. Solo me identifico con el ADN cristiano, misional y de santidad y me asegura que hay una taza de café o de té que yo pueda tomar. Y eso a mí me emociona porque somos una familia. Y lo precioso es que Dios sigue moviendo la iglesia, porque es mentira que estamos en 162 países, Gustavo. Los 5 países donde yo estoy ministrando ahora no están incluidos. Y ahí está la iglesia. Y hay líderes nazarenos que están ahí trabajando Amén. clandestinamente, pero gracias a Dios. Así que
Son Amén. cientos de países, mucho más de lo que pensamos. Dios está activo en su iglesia. Amén. Ojalá podamos ser obedientes. Amén. Bueno, realmente he disfrutado, como sé que muchos que nos siguen han disfrutado de esta conversación, pero como todo lo bueno tiene su final. Así que yo le doy gracias a ustedes por tomarse el tiempo y estar acá presente a través del Zoom. Sé que han sido muchas conversaciones y reuniones de Zoom, pero de seguro esta ha sido una más muy productiva. Si quieren dar una palabra final para despedir, voy a dejar el micrófono y luego de que cada uno hable, entonces voy a cerrar la conversación la tarde de hoy. Bueno, es un placer para mí saludar a los amigos y hermanos en Sudamérica. Les amo mucho. Bendiciones a todos ustedes. Gracias, Luis. Y te amamos también y te extrañamos mucho por acá, por estos lugares. Gracias. Sí, y por este medio, pues es un gozo darles un gran abrazo virtual. Siempre manteniendo la distancia social, pero un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes. Y como oramos por ustedes, oren también por nosotros. Gracias. Gracias. Yo a la Iglesia de Sudamérica lamento que se nos haya cortado este año. Como el apóstol Pablo escribía a los filipenses y a los tesalonicenses y dice, solo Dios sabe cuánto he añorado estar con ustedes. Pero yo sé que vamos a tener el privilegio de estar el próximo año en asambleas con ustedes. Les amamos, añoramos estar con ustedes y la verdad es que ustedes son mis héroes porque están ahí en el frente, están en el frente ministrando. Hemos llorado con los pastores que hemos perdido en Brasil. Nos hemos solidarizado con los superintendentes de distrito que nos reunimos por lo menos una vez al mes. Pero esta es la Iglesia de Cristo y nosotros sentimos el privilegio de ser parte de la familia. Que Dios les bendiga y esperamos verles pronto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos, y gracias por su tiempo y a todos los que nos siguen. Gracias por estar allí una vez más y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.